Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a estar entonces en esta hora platicando de lo que el día de ayer platicamos. Amén. Yo creo que el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido precioso, el Señor nos nos ha llevado de victoria en victoria, hermano. Amén. Y sabemos que el Señor así lo continuará haciendo. Amén. Así que yo traigo, mi amado hermano, este tema para continuar. Amén. Que son los agradables en su segunda parte. Amén. ¿Qué era lo que platicábamos acerca de los agradables? ¿Verdad? Los agradables, amén, son personas que van a buscar agradar a su Dios, que van a buscar siempre, hermano, cómo tener ese contacto con el Señor, ¿verdad? Y estar agradando siempre, porque platicábamos, ¿verdad? Que el que quiere agradar a su Señor, pues le va a buscar. El que quiere agradar a su Señor siempre, ¿verdad? Siempre va a querer estar agradándole, haciendo las cosas que corresponden. Amén. Yo recuerdo, hermano, que el agradable es aquel que, como mirábamos en Romanos capítulo 12, verso 2, es aquel que busca, ¿verdad?, la buena voluntad, que mira, que observa, que es lo agradable delante del Señor para uno, ¿verdad? Y ve como resultado, pues, ¿verdad? Esas bendiciones, esas maravillas, hermano, en el cual usted y yo nos estamos dando cuenta. Entonces los agradables, o sea, nosotros los agradables, ¿verdad? Vamos a buscar siempre de nuestro Dios, amén. Vamos a buscar, hermano, ¿verdad? Buscarle siempre esa bendición de cómo poder agradar, de cómo poder en el nombre del Señor, ¿verdad? Buscarle y hacer. Usted se recuerda que platicábamos con respecto a esto, ¿verdad? Y uno de los temas o una de las partes que nosotros mirábamos con respecto a lo que es los agradables, ¿verdad? Y lo vamos a recordar un poquito. Amén. Vamos a recordarlo un poquito. Y mire, pues, los agradables, o sea, la persona agradable es aquel o aquello que genera, mire, es aquel o aquello que genera agrado. O sea, nosotros, hermano, necesitamos ver de parte del Señor, ¿verdad?, que necesitamos generar agrado para que nuestro buen Dios nos vea con ojos de que somos agradables hacia Él, de que somos, en el nombre del Señor, ¿verdad?, aquellos que buscan, que anhelan, ¿verdad? Agradable es aquel o aquello que genera agrado, es lo que estamos, o lo que mirábamos el día de ayer, y hoy lo traemos a colación para que nosotros podamos ver qué es realmente aquel que realmente quiere agradar. Aquel que genera. Imagínense que generar es como aquellos instrumentos, ¿verdad?, que los usan. Yo creo que todo el mundo los ha visto. Generan electricidad, ¿verdad? Solo le echan gasolina y genera. Amén. Nosotros somos instrumentos para el Señor que tenemos que generar agrado. Amén. Y la parte de generar agrado encierra varias cosas. Por ejemplo, satisfacción. Amén. Aquel que encierra satisfacción, hermano, o que genera satisfacción, es satisfacer a nuestro Dios. ¿Cómo? Porque, ¿cómo podríamos satisfacer al Señor? Cuando Él nos ve que nosotros, primeramente, cumplimos los dos mandamientos importantes que cierran la ley: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, porque el agradable es aquel que genera agrado, amén, y aquel que genera agrado también genera gusto, ¿verdad? Porque cuando nuestro Padre Celestial nos ve, nos ve con gusto, con gracia, ¿verdad? Porque ya nos ve con la sangre derramada del Señor Jesucristo.
Amén. También el que es agradable genera gozo. Amén. Dentro de nuestro corazón tenemos que generar gozo. Y si hay gozo, y hablamos, hermano, que el gozo de nuestra salvación, ¿verdad? Genera también fortaleza en nosotros, ¿verdad? El gozo de nuestra fortaleza, ¿verdad? Hermano, es nuestro buen Dios. Entonces el agradable es aquel que va a generar. Tú y yo entonces somos instrumentos que vamos a generar. Entonces somos instrumentos, ¿verdad? Que vamos a generar una parte, satisfacción, gusto, otra parte también gozo, pero es lo que está generando es a ser agradable al Señor. Amén, espero me esté dando a entender, ¿verdad? Sabemos, mi amado hermano, que incluso, ¿verdad? Nosotros mirábamos a la luz de la palabra, hermano, que el agradable, pues, si usted bien trae a memoria lo que platicábamos ayer, agradable, te lo voy a lo vamos a ver ahí en pantalla. Agradable es que produce complacencia o agrado. Amén. También el agradable es dicho de una persona. Qué agradable esa persona, qué agradable es mi hijo, dirá el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tiene un trato afable, amén. Tiene un trato afable, y también se decía que tiene, mire, eso es tremendo, se decía de quien tiene complacencia o gusto de hacer algo, amén. O sea, tú y yo, hermano, somos máquinas agradables porque generamos ser agradables. ¿Con qué? Con satisfacer, con gusto, ¿verdad? Que también aquí lo miramos en el diccionario español, como lo mirábamos en esta diapositiva, ¿verdad? Produce complacencia. O sea, nosotros generamos, ¿verdad? Complacencia con nuestro agrado, porque le agradamos al Señor, buscamos ser agradables, buscamos que el Señor vea el agrado que tenemos hacia Él, porque le amamos primeramente. Amén. También miramos en su punto número 2, ¿verdad? Que el que es agradable tiene un trato afable con todos. Por eso le decía, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces el agradable genera, ¿verdad?, un trato afable. El agradable genera, amado hermano, un trato especial para todos. Entonces cuando nosotros generamos, ¿verdad?, y somos agradables, y cuando desarrollamos el trato afable, todos se dan cuenta que nosotros somos cristianos, que somos hijos del Señor. Amén. Y entonces se dan cuenta, es que tú hablas de una forma diferente. Tú dices las cosas de una forma que no es común entre las personas. ¿Por qué? Porque hay un trato agradable. Entonces van a decir, esta persona tan agradable. Y entonces vemos que sale a relucir la gracia de nuestro buen Dios. Amén. Yo no sé si dices amén, hermano, ¿verdad? Y el punto 3 que miramos, ¿verdad?, que es una persona que tiene gusto en hacer o en ejecutar algo. Amén. Y hablábamos, recuerdo yo que era con respecto, hermano, a ver, que cuando el Señor nos llama a servirle, ¿verdad?, nosotros lo hacemos con gusto. Amén. Que nosotros vamos a hacerlo con agrado. El Señor nos va a llamar. Inclusive parte de lo que decíamos que era gusto de hacer algo, era que mencionábamos, hermano, de estar dentro de los discipulados, ¿verdad? Porque nos preparamos. O sea, nadie puede servir si primeramente no se prepara. Nadie puede ejercer el servicio al Señor porque no va a conocer el trato afable, porque no se ha preparado. Por eso le decía yo, si en su iglesia tiene discipulados, pues prepárese, hermano, ¿verdad? Prepárese, desarróllese para que usted pueda tener un trato afable con los demás hermanos de la iglesia. En el trato también, cuando usted sea servidor, usted va a tener que generar un trato afable, ¿verdad? Para que el Señor, oiga, hermano, ¿verdad?, para que el Señor pueda, en el nombre de Jesús, vernos con agrado. ¿Se recuerda que mirábamos un pasaje? ¿Verdad? Si Jehová nos mirase con agrado,
Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que generar. Nosotros somos hijos de Él. Y recordemos que el Hijo siempre trata de agradar al Padre. Así como Cristo Jesús, ¿verdad? En todo lo que hizo, en el recorrido que tuvo de su ministerio, siempre agradó al Padre. Entonces nosotros como hijos del Señor, en todo el tiempo, desde que le aceptamos al Señor como único y suficiente Salvador, hasta el final de nuestro ciclo, ¿verdad? Porque no sabemos si vamos a descansar y después vamos a ser transformados o vamos a ser arrebatados, hermano, porque Cristo pronto viene. Entonces, la preparación es que nosotros seamos agradables, ¿verdad? Para poder servir, ¿verdad? Y poder tener, hermano, también el gusto en hacerlo. Esa es parte de la preparación. El agradable siempre va a querer ejercer aquello con ojos de que no solo porque el Señor me mire, de todos modos Él conoce lo más profundo de nuestro ser, hermano. Nosotros no podemos engañar a nuestro buen Dios. Como agradable nosotros tenemos que generar entonces esa parte, ¿verdad? Complacencia, agrado, un trato afable, ¿verdad? Y tener gusto, hermano, en hacer lo que el Señor nos llame a hacer cuando nos volvamos a reunir, hermano. Amén. Tenemos que volver a reunirnos si el Señor lo permite. Amén. Entonces yo quiero que me acompañe, por favor, para continuar con el tema. Acompáñeme, por favor, hermano. Vamos a ver Romanos capítulo 12, verso 2. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 2? No os amoldéis al mundo actual. Amén. Porque eso no es de agrado al Señor, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Bueno, entonces hay un punto, mi amado hermano. Hay un punto donde entonces la Escritura nos está diciendo de dónde tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para poder agradar al Padre. Así como Cristo Jesús, siendo Hijo, agradó al Padre. Amén. Entonces, viendo este pasaje, continuemos leyendo, dice, mire pues, mediante la renovación de nuestra mente. ¿Qué más dice? Así podréis comprobar, amén, podéis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es maravilloso, hermano, ¿verdad? Por eso nos está diciendo, así podréis comprobar. O sea, los agradables van a comprobar que si nunca han experimentado ser agradables hacia el Señor, cuando lo quieran experimentar, entonces van a quedar sorprendidos, ¿verdad? Porque así lo está diciendo en este verso 2, ¿verdad? Del capítulo 12. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces vemos beneficios en este pasaje para los que quieren agradar, para aquellos que se van a animar a agradar al Señor, y eso es de darle gloria al Señor. Yo no sé si le das gloria al Señor, hermano, pero ver definitivamente este pasaje, ¿verdad? Que cuál vamos a seguir leyendo, dice Primera de Timoteo, acompáñenme, capítulo 2, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Mire, ¿por qué dice? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué? Que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad. O sea, eso es agradable. Que como discípulos, como hijos, ¿verdad? Que como amada del Señor, nosotros podamos comprobar que el Señor tiene cosas extraordinarias. ¿Y cómo entonces nosotros poder agradarle a Él? Amén. Por eso, 1 Timoteo capítulo 2, verso 3, que era lo que estábamos leyendo, hermano, dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Eso es precioso, hermano. Yo no sé si le das gloria a Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Como aquellos agradables, aquellos que, hoy repita conmigo, hermano, somos agradables. Otra vez, somos agradables.
Sí, porque vamos a buscar siempre la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comprender que desde que nacimos para el Señor, mi amado hermano, Él nos ha visto de un ángulo muy diferente. Amén. ¿Y cuál sería ese ángulo diferente? Que Él va a empezar a ver como hijos, ¿verdad? Como árboles, como lo dice el Evangelio de Lucas, que el Señor nos ve como árboles que tenemos que dar fruto. O sea, cuando vemos nosotros que el Señor nos va a ver de un ángulo diferente, es porque primeramente tenemos la sangre del Cordero. Amén. No solamente en nuestro corazón, sino en nuestros hogares, sino también que tenemos al Espíritu Santo y estamos sellados con el Espíritu Santo, hermano. Eso es glorioso, y por eso es que nos ve el Señor de un ángulo diferente, ¿verdad? Y nosotros activamos o reactivamos, mejor dicho, ¿verdad? En agradar al Señor. ¿Por qué? Porque salimos de allá con el Señor. Entonces aquí en la tierra venimos, hermano, y conocemos al Señor. Y entonces empezamos a decir, sí, es que algo interno nos dice, sí, es que yo tengo que ser agradable para Él. Yo tengo que agradarle al Señor. Entonces, ¿con qué? Con el trato hacia tu prójimo, con el trato, hermano, hacia el Señor, porque hay muchos también, como el pueblo de Israel, que le faltó el respeto al mismo Señor, perdón, y valga la redundancia de la palabra. Pero hubieron muchos que le faltaron el respeto al Señor, al Padre, inclusive a Cristo Jesús. Y la Escritura dice que muchos también van a faltarle respeto al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, mi hermano, usted y yo tenemos que hoy ser agradables. ¿Sabes qué, hermano? Aún hasta cuando tú y yo hemos sido infieles, el Señor nos ve de un ángulo diferente. Aún, hermano, aún cuando nosotros viendo que Él es fiel, viendo, hermano, que Él es extremadamente fiel porque es fiel a su palabra, nosotros muchas veces nos hacemos a un lado con los votos que hemos hecho. Señor, yo hoy sí te voy a buscar. Señor, yo hoy sí voy a discipularme. Señor, hoy sí voy a hacer esto. Señor, hoy sí voy a orar. Señor, hoy sí te voy a buscar. En este año voy a tener propósitos. Imagínate que en ese año tú dijiste, yo voy a ser agradable para ti, Señor. Yo voy a ser agradable. Y no fue ni en el mes de enero, ni en el mes de febrero. Y cuando decidió ir después de fecha 15 de marzo, ¿verdad? Ya las iglesias ya no podrían ser, ya no era para congregarse, ya no era un lugar para que le buscásemos, hermano. Y posiblemente al inicio del año estábamos haciendo votos. Señor, yo este año sí, no me alejo de ti. Señor, este año sí, yo, Señor, voy a estar ahí en tu iglesia. Señor, yo voy a hacerte fiel, yo te voy a agradar con todo. Y no sabíamos, hermano, ¿verdad? Cómo realmente el Señor estaba trabajando en todo esto. O el Señor está permitiendo que suceda esto, hermano. ¿Verdad? Tú estás ahí en tu casa y gloria al Señor. Eso es precioso que tú estés en tu casa. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, siempre hay medios, siempre hay algo, siempre hay, si el Señor pone la prueba, ahí está la salida, porque juntamente con la prueba pone la salida. Entonces, hoy te tienes que congregar tú virtualmente, hermano. Hoy tú y yo nos congregamos virtualmente, ¿verdad? Amén. Acompáñame, vamos a ir a Hechos capítulo 7, verso 20. ¿Y qué dice? En aquel tiempo nació Moisés. Bueno, vayamos hasta donde está Moisés. Y fue agradable a los ojos de Dios. Oye, eso es maravilloso, hermano. Amén. Eso es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo ponía este pasaje, ¿verdad? Hechos capítulo 7, verso 20. En aquel tiempo nació Moisés. Y fue agradable a los ojos de Dios. Por eso te decía, el Señor nos ve de un ángulo diferente cuando nosotros nacemos para Él, cuando nosotros le aceptamos. Desde ahí el Señor nos ve con un ángulo diferente. Desde ahí nos ha visto. Y yo no sé cuánto tiempo hemos llevado tú y yo, hermano,
¿verdad? No sabemos cuánto tiempo has estado tú en el caminar del Señor y cuánto tiempo realmente le has querido agradar a tu Dios, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has querido o cuánto tiempo has deseado ser agradable delante de los ojos del Señor? Por eso, hermano, hoy es tiempo de que busquemos en casa ser agradables. Primeramente, yo y mi casa, ¿verdad? Seremos agradables al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso, ¿verdad? Yo y mi casa. Porque cuando vemos que hay un yo por primero, es porque ya hay una definición. Yo soy el que voy a ser agradable. Y también mi casa. Y cuando está diciendo yo, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos. Yo soy el que voy a ser primeramente agradable para mi Dios de aquí, de mi corazón, hermano, ¿verdad? Y con lo que yo esté haciendo, entonces también mi familia va a estar viendo mi accionar, los frutos de que yo estoy agradando a mi Señor. Amén. Tú, ¿verdad? Tu esposa, tu esposo, ¿verdad? Tus hijos tienen que ver que tú estás siendo agradable ante los ojos del Señor. Amén. Tú y yo, por eso te ponía este pasaje de Hechos capítulo 7, verso 20, ¿verdad? En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable. Tú naciste, ¿verdad? Para el Señor. Fuiste sellado con el Espíritu Santo y entonces Él dijo, desde aquí empiezo a ver con ojos de agrado a mi hijo o a mi hija. Desde ahí Él empezó a verlos de forma diferente. Desde ahí, hermano, déjame decirte o déjame recordarte, desde ahí tienes que recordar que el Señor te ha visto con ojos en un ángulo diferente, en un ángulo que ya vale la sangre de Cristo. Y tú no tienes que ser desagradable ante los ojos del Señor. ¿Cómo? Despreciando la sangre del Cordero. Amén. No puedes tú despreciar la sangre del Cordero. No podemos en el nombre del Señor despreciar ese sacrificio en la cruz del Calvario. No podemos despreciar eso tan maravilloso, hermano. Ver ahí a Cristo crucificado, ¿verdad? Ver que Él ahí está, ¿verdad? Derramando su sangre. No. Él nos vio con ojos de agrado ahí crucificado, ¿verdad? Porque Él fue el que tomó posición por nosotros, siendo Él sin tacha y sin pecado, hermano. Pero éramos nosotros los que teníamos que tomar ese lugar. Entonces Moisés nace, ¿verdad? Nació Moisés. Amén. Pero también nos deja ver, a mi amado hermano, que cuando el Señor permite que nosotros naciéramos, nos ve de un ángulo diferente. Entonces, seamos agradables. El agradable siempre tiene gozo, hermano. El agradable siempre dentro de su corazón hay alegría de parte de Dios. El agradable siempre es aquel que levanta sus manos, que levanta, no importa si hay música o no hay música, pero Él le canta, Él levanta, Él le da gloria a Dios. Él le dice aleluya, ¿verdad? Él escucha esa palabra revelada, Él escucha al Espíritu Santo y lo que dice es aleluya. Yo no sé si tú dices gloria a Dios conmigo, hermano. Amén. Pero eso es precioso. Eso es precioso. Eso no. Mira, los agradables saben lo que tienen dentro de su corazón. Y saben que cuando hablan cosas de bendición para su Dios. Saben que ven ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y lo que dicen, no, yo tengo que ser agradable porque realmente Él me perdonó de muchas iniquidades. Eso es lo que hace un agradable, hermano. Amén. Acompáñame, Romanos capítulo 12, verso 1 dice, por lo tanto, oye, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Imagínate. Entonces, ¿cuál es
¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es no fórmula, pero sí, de alguna manera, lo que nosotros tenemos que hacer para poder agradar al Señor? Porque los agradables son aquellos que van a decir, no, yo sí quiero, yo sí quiero. Es que los agradables eso es lo que van a hacer, hermano. Por eso te vuelvo a repetir Romanos capítulo 12, verso 1. Yo sé que tú tienes tu Biblia. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, oye, en adoración. ¿Quiénes son ellos? Los agradables en adoración, ¿verdad? Adoración espiritual. Dice, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es precioso, eso es glorioso, eso es maravilloso, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros podemos desarrollarnos. Claro que un agradable va ¿qué va a hacer? Va a levantar adoración. Porque va a agradar a su Dios, hermano. Va a agradar a nuestro Padre, a Jehová, Dios de los ejércitos, aquel que va delante de nosotros como poderoso gigante, ¿verdad? Y Él va delante de aquellos que le temen, de aquellos que le buscan ser siempre de agrado todos los días. Eso es precioso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romanos 12:1 nos está diciendo, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia. Cristo Jesús, abundante en misericordia. Cristo Jesús, abundante en todo lo que tenía que darnos a nosotros. Y eso así es, así está establecido, hermano. Amén. Y nosotros, por su misericordia, que la misericordia lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto que es un reinicio. Amén. Es un reinicio. Tú y yo tenemos que ver que la misericordia del Señor es como un reinicio que nos da Él. Sabes que yo sé que te portaste mal y volviste, porque el agradable siempre va a buscar la reconciliación. Si le falló al Señor, lo primero que va a hacer el agradable es acercarse postrado y decir, Señor, perdóname, Señor. Eso es lo que hace un agradable. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensan en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Amén. ¿Y quién merece ser alabado? La alabanza y la adoración a nuestro buen Dios, hermano. Amén. Por eso es lo que nosotros tenemos que hacer, agradarle. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando a nosotros para que seamos de agrado. Amén. Para que nosotros, hermano, por favor, hoy tenemos que despertar a esta bendición tan preciosa. Amén. Tenemos que despertar para poder ver, verá, finalmente dice, piensen todo lo que merece respeto. Nosotros vimos que el pueblo de Israel le faltó el respeto a nuestro Padre Celestial. Dice, en todo lo que es justo y bueno, ¿verdad? Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud. Es Cristo. Y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. La alabanza es para el Señor Jesucristo. Aleluya. Yo no sé si dices gloria a Dios, hermano, pero nosotros hoy los agradables vamos a desarrollar esto dentro de nuestro corazón. Los agradables vamos a desarrollar esas cosas preciosas, extraordinarias que se necesitan ejecutar como hijos, que se necesitan a poner en práctica, ¿verdad? A poner en marcha para que nosotros seamos agradables, ¿verdad? Que seamos santos delante
delante del Señor, porque vamos en el camino de la perfección, hermanos, vamos en camino de santidad, ¿verdad? Y aunque tengamos pies de barro, ¿verdad? Nosotros estamos luchando por ser agradables siempre al Señor. Los agradables lo que van a hacer es que van a alabar, van a tener respeto, van a ser justos, van a ser buenos, van a pensar en todo lo que es virtud, en todo lo que realmente merece ser alabado. Amén. Sus pensamientos ahí van a estar, sus pensamientos van a estar pensando en Cristo Jesús y pensando y recibiendo tanta bendición a través del Espíritu Santo, porque es una conexión que entre el agradable y el Padre, entre el Padre y el agradable, cuando es el Espíritu Santo que lleva los mensajes, cuando tú adoras, cuando tú oras, porque tú buscas ser agradable delante de los ojos del Señor. Aleluya. Yo no sé si dices gloria a Dios, hermano, pero eso es realmente agradable para los ojos de nuestro buen Dios. Amén. Dices amén. Gloria al Señor. Amén. Esto es precioso, lo que nosotros miramos a la luz de la palabra. En serio, esto es precioso. Acompáñame. Hechos capítulo 7, verso 10. Así que lo ayudó en todos sus problemas, le dio sabiduría y lo hizo una persona muy agradable. Mira, hermano, lo hizo una persona muy agradable. Mira qué tremendo lo que está diciendo la Escritura. ¿De quién está hablando? De José. Por eso dice: el rey de Egipto lo tomó en cuenta y lo nombró gobernador de todo Egipto y jefe de su palacio. Mira pues, entonces cuando nosotros, mira, la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y aquí en Hechos capítulo 7, verso 10, vemos que el Señor, ¿verdad?, le dio sabiduría a José y lo hizo una persona agradable. Y aparte de eso, lo puso en una posición porque él siempre quiso agradar a su buen Dios. Él siempre, o sea, el Señor te va a llevar de victoria en victoria. El Señor me va a llevar de victoria en victoria, hermano. El Señor siempre va a querer que nosotros, ¿verdad?, seamos realmente bendecidos. Porque así como dice la Escritura, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y no estoy hablando de dinero, hermano. Estoy hablando de primera, bueno, que el Señor te va a dar lo que Él te va a dar. Te va a sorprender. Pero lo primero que hablamos es en el lado espiritual. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Primero, hermano, el equilibrio de las cosas. Tú buscas con agrado a tu Dios, tú buscas llenarte, tú buscas agradarle, tú buscas, hermano, poder hacerlo todo. Y en el servicio, por eso es que hablábamos al principio, ¿verdad? El trato afable, amén. El trato que vas a tener hacia las demás personas, el trato hacia todos, ¿verdad? Y que cuando el Señor te llame o si realmente estás sirviendo al Señor, pues lo que vas a hacer tú realmente es que todo en el servicio lo vas a hacer con un gran gusto, con un agrado, porque sabes que lo haces para el Señor. Lo haces para el Señor porque le estás sirviendo a tus hermanos. Yo no sé si dices gloria a Dios, hermano, pero Esto es precioso. Esto es precioso. Amén. Eso es maravilloso lo que nosotros podemos ver a la luz de la palabra. Amén. Eso así es. Amén. Entonces, el agradable, ¿qué va a hacer? Siempre buscar agradar a su buen Dios. Eso es lo que hace el agradable. Eso es lo que va a hacer. No va a tener otro camino, porque Él sabe quién es el camino. No va a buscar otro camino, porque ya sabe que Cristo Jesús es el camino. No va a tocar otra puerta, porque Cristo Jesús es la puerta. Amén. No va a buscar otros lados. No se va a ir en pos de ídolos. No. Sino que primeramente lo que va a hacer es de que primero va a buscar al Señor su Dios. Amén. Acompáñame. Colosenses capítulo 4, verso 6.
¿De qué conversan con ellos? Dice, hablen siempre de cosas buenas y díganlas en manera agradable. Y piensen bien cómo hay que contestar a cada uno. Imagínense lo que dice Pablo a los colosenses, hermano. Amén. Y lo dice de una manera muy directa, ¿verdad? Muy clara. El trato afable es lo que hace un agradable, el trato afable. Hablen siempre de cosas buenas y díganlas en manera agradable. El trato afable. Los agradables siempre van, aunque te estén diciendo cosas, hermano, desagradables, o que vayan a intentar sacar al hombre viejo, ¿verdad?, de ti, no van a poder, porque tú sabes que la palabra blanda aplaca la ira. Eso lo dice la Escritura. Entonces tú vas a ser usado por parte del Señor, que vas a tener conversaciones buenas y vas a tener un trato afable, ¿verdad? Para comunicarte con las demás personas, sea en tu trabajo, sea en tu comunidad, en el lado donde tú vives, hermano, ¿verdad? Con tus vecinos. Amén. Entonces, y siempre, ¿verdad? También es una administración lo que vemos en este pasaje, Colosenses capítulo 4, verso 6, ¿verdad? Y piensen bien, es una administración, cómo hay que contestar a cada uno. Una administración. De repente quieren que tú te desclaves de la cruz, y en el nombre de Jesús no lo vamos a hacer, hermano, ¿verdad? ¿Y tú qué vas a hacer? Siempre, ¿verdad? Vas a pensar lo que vas a contestar, ¿verdad? Porque como vas a platicar cosas agradables, ya no puedes sacar al hombre viejo. Como vas a sacar siempre cosas extraordinarias de ti, ya no puedes sacar al hombre viejo. Cuando tú hablas cosas agradables, cuando tú hablas de Cristo, aquel que está necesitado de escuchar palabra, lo que estás haciendo es que le estás diciendo al hombre viejo, tú ya no puedes levantarte, porque yo estoy haciendo el trabajo que se me ha sido encomendado, ¿verdad? Eso es precioso, hermano. Yo no sé si dices amén, pero yo sí le digo amén y gloria a Dios, a mi Padre Celestial, ¿verdad? Eso es una forma de cómo conducirnos también en la vida. Este pasaje, y lo ponemos otra vez, hermano. Mira, para que tú lo leas, ¿verdad? Colosenses capítulo 4, verso 6, de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas y díganlas en manera agradable. Y piensen bien cómo hay que contestar a cada uno. Imagínate, hermano. O sea, el Señor nos está diciendo cómo tiene que ser nuestro caminar diario, cómo tiene que ser nuestra conducta, ¿verdad? Cómo es que nosotros tenemos que evidenciar de que realmente somos cristianos y no cristinos, que somos hijos de Dios y que necesitamos evidenciarnos en todo momento. Necesitamos evidenciarnos, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor así lo necesita, ¿verdad? Así quiere que nosotros le agrademos. Buenas palabras. Y piensa bien lo que vas a contestar. ¿Dónde? En tu trabajo. ¿Dónde? En tu casa. ¿Dónde? Cuando converses con tus hijos. Cuando converses con tu esposa. Cuando converses con los demás hermanos, ¿verdad? Máxime, esto se ve en los trabajos, hermano. Ahí donde tú laboras, ahí se ve todo esto, pues, ¿verdad? Se ve que hay que tener una comunicación asertiva, ¿verdad? Y con mucha, así que con mucha gracia del Señor, afable. Amén, afable. Y siempre pensar bien. Tienes que pensar, inclusive en situaciones, cuando llegue un ofrecimiento que sea dudoso, piensa bien lo que tienes que responder, hermano. Un ofrecimiento que cuando alguien se acerque a ti y te quiera ofrecer cosas que no van a agradar al Señor, piénsalo bien y responde bien. Y tienes que tener también palabras adecuadas para poder decirle no. No te voy a decir que le digas sí, no, nunca te voy a decir eso. Cuando llegue un ofrecimiento que va a ser para desagrado del Señor, siempre ten la cordura y la afabilidad para poder dar el no.
y pensando lo que tienes que responder, porque el ofrecimiento siempre va a llegar. ¿Por qué? Porque el enemigo el enemigo siempre va a querer tentar. Y tú y yo, como somos agradables, amén, somos agradables. Aquel que está agradando al Señor, hermano, aquel que de alguna manera está agradando al Señor, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que siempre va a agradar al Señor. Y siempre va a querer a alguien quitarle la paz. Siempre va a querer a alguien quitarle la paz. Amén. Siempre, siempre. Siempre va a querer a alguien quitarle la paz. ¿Verdad? Entonces en el nombre del Señor, ¿verdad? En el nombre del Señor necesitamos, ¿verdad? Buscar agradarle al Señor, amén. Necesitamos agradarle al Señor. Necesitamos evidenciarnos, necesitamos en el nombre del Señor. Así que sigamos adelante, hermano, porque el Señor es bueno y nos sigue hablando en su palabra. Entonces, como iglesia, mi amado hermano, tenemos la responsabilidad, de llevar a otros a que sean agradables al Señor. Amén. Acompáñame y vamos a ir a la tercera carta de Juan. Acompáñame, por favor. Tercera carta de Juan, en su capítulo 1, verso 6, dice: ellos le han contado a toda la iglesia cuánto los amas. Por favor, ayúdalos en todo lo que necesiten para continuar su viaje. Hazlo de tal modo que resulte agradable a Dios. O sea, hermano, cuando tú y yo auxiliamos a alguien, cuando tú y yo ayudamos dentro de la iglesia al necesitado, inclusive a aquellos que vienen de otro lugar y tú abres las puertas de tu casa, los hospedas, ¿verdad? La escritura nos dice, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Por favor, ayúdalos en todo lo que necesiten para continuar su viaje. Hazlo de tal modo que resulte agradable a Dios. Si tú en el camino que vas miras a alguien que necesita la ayuda y tú se la puedes brindar, bríndasela, ¿verdad? Bríndasela. Si el Señor te ha tocado tu corazón, si el Señor te ha dado una palabra para ayudar a ayúdala. Hazlo con agrado, hazlo con el fin, hermano, de poder ser siempre agradable al Señor. Amén. Hazlo con ese propósito de agradar al Señor. Es a quien realmente tenemos que agradar en todo tiempo, porque los agradables eso hacen, hermano. Los agradables eso hacen. Mira, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de sus ojos, delante de Él, hermano. Mira, entonces, cuando el verso anterior con ¿verdad? Y cualquier cosa, ¿verdad? La vamos a recibir, porque guardamos sus mandamientos, amar a Dios y a tu prójimo. Amén. Amas a Dios y a tu prójimo. Amén. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, tú haces las cosas agradables para agradarlo a Él. Todo lo que el Señor te manda que tú ejerzas o acciones, tú lo vas a hacer con amor. ¿Sabes por qué? Porque vas a buscar agradarlo a Él. Vas a buscar siempre agradarlo a Él. Amén. Tú sabes que necesitas hacerlo, porque lo vas a hacer con agrado para agradarle a Él. Y lo vas a hacer, ¿sabes cómo? De una manera que sea todo ejecutado, bien hecho, ¿verdad? Aunque esté la lluvia, ¿verdad? Tú estás ahí sirviéndole al Señor. Aunque estés en el parqueo bajo la lluvia, ahí estás sirviéndole al Señor, ¿verdad? En el lugar donde el Señor te ponga a servir, tú lo vas a hacer con agrado, ¿verdad? Si tienes que barrer, si tienes que estar en alguna área de la iglesia, tú lo vas a hacer con agrado. Amén. Tú lo vas a hacer con agrado porque sabes que eres uno de los agradables, eres uno de los que está buscando agradar siempre a Dios, hermano. Aleluya. Amén. Entonces,
Cuando nosotros vemos que vamos a recibir las cosas es porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Buscamos siempre agradarle a Él. Y Él se va a encargar de nuestros asuntos, porque nosotros le estamos buscando a Él, hermano. Eso es precioso, amén. Yo no sé si le das gloria al Señor, hermano, ¿verdad? Entonces guarda sus mandamientos. Guardemos sus mandamientos. Amén. Porque hacemos las cosas que son agradables a Él. Amén. Entonces vamos a hacer esas cosas. ¿Para qué? Para agradar a nuestro Dios. Amén. Vamos a hacer esas cosas que nos traen bendición. ¿Tú quieres bendición en tu casa? Haz lo que el Señor te está diciendo que hagas. Aprende a serle fiel en lo poco y Él te pone en lo mucho. Por eso cuando vemos a José, hermano, ¿verdad? Le dio el Señor gracia y lo llevó, ¿verdad? A un lugar, a una posición mayor, ¿verdad? Y eso así es. O sea, tú y yo necesitamos hacer las cosas agradables para el Señor. Tú buscas, tú agradas y el Señor, hermano, te va a recompensar porque Él lo hace, ¿verdad? Y lo hace, ¿sabes cómo? En público. Lo que tú haces en secreto, tú recibes la recompensa en público. Eso es precioso, hermano. Eso es glorioso. Acompáñame. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados en una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Aquí viene la clave. Agradables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Amén. Nosotros también como piedras vivas. O sea, el agradable es una piedra viva. ¿Sabes por qué? Porque ya tiene vida. Ya tiene vida, ya el Señor ya le dio vida. Ya murió para el mundo. Vosotros también como piedras vivas. Vosotros que sois agradables, pues, porque vivís en mí, ¿verdad? Sois edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de Jesucristo. Amén. Esto es precioso, hermano. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esas bendiciones, necesitamos ser evidentes, hermano, ¿verdad? Como piedras vivas, como que desarrollamos. Por eso los agradables siempre van a generar ser agradables con todos, generan el trato afable, generan porque hacen todo, lo hacen con buen gusto delante de su Dios, delante del Padre, del Hijo y no digamos del Espíritu Santo. Amén. Va siempre a luchar, hermano. Y eso es glorioso, eso es precioso. Amén. Yo no sé si dices amén ahí en tu casa, ¿verdad? Porque es precioso. Es precioso lo que tú y yo estamos haciendo, hermano. Es tan precioso. Amén. Acompáñame, vamos a ir a primera carta de Juan, capítulo 3, verso 22. Y dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas agradables. Hacemos las cosas agradables delante de Él. O sea, mira, esto es hermoso. Yo creo que el Señor nos lleva a una dimensión superior conforme nosotros nos desarrollamos. El agradable, como lo decía al principio, busca en ser grato delante de los ojos del Señor, para que el Señor también pueda vernos con ojos, ¿verdad? Para que el Señor pueda vernos con ojos, ¿verdad? Y ver alrededor, ¿verdad? Ver alrededor así, ¿verdad? Allá está mi hijo, allá está mi hija, ¿verdad? Siempre trata de agradarme, siempre lucha por agradarme, siempre, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros podemos ver a la luz de la palabra, porque dice la Escritura que Él nos tiene que ver con ojos de agrado, hermanos. Amén. Él siempre tiene que vernos con ojos de agrado.
Yo no sé si le dices gloria a Dios, pero en esta noche nosotros queremos ser agradables, papito. Queremos ser agradables delante de tus ojos. Queremos ser agradables, mi Señor, ¿verdad? Yo no sé si tú se lo dices, pero yo quiero ser agradable. Yo quiero agradar a mi Señor, ¿verdad? Él es el que nos ha proveído, es el que nos ha sostenido hasta el día de hoy, hermano, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a darle la gloria al Señor? ¿Sabes por qué? Porque tú buscas, Él te recompensa. Tú no buscas, ¿cómo vas a recibir la recompensa si no buscas, hermano? ¿Verdad? Entonces, el Señor es bueno. Amén, el Señor es maravilloso. Entonces, quiero que me acompañe, vamos a ir a otro pasaje, amén. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 13, verso 20 y verso 21. Y dice, y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo, oye hermano, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Imagínate cómo termina diciendo ese pasaje. Amén. Vuelvo y te lo repito. Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, este pasaje nos está dando un detalle bien directo para nosotros. Dice, oye, pues, primero que tenemos que ser aptos. ¿Quién se convierte en apto? El que es agradable. El que realmente reconoce que está haciendo con agrado a las cosas, entonces va a permitir que Él en vosotros ejecute su buena obra, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. O sea, lo que está diciendo el pasaje, pues deja que el Señor Jesucristo haga la obra, que la complete, porque el que empezó la buena obra no va a parar, no va a descansar hasta haber terminado la obra que empezó. Sí me estoy dando a entender, hermano, porque eso es lo que yo logro ver en este pasaje, ¿verdad? Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. O sea, el agradable siempre va a ser la voluntad, porque entonces cuando hace la voluntad lo va a hacer con agrado, como cuando el Señor vuelvo y recalco, cuando el Señor lo llama a servir. Amén. Cuando el Señor lo llama y a servir, hermano. Eso es precioso. Entonces, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Vas a permitir que dentro de tu corazón, ¿verdad? Empiezas tú a desprender cosas que te lastiman o te lastimaban, ¿verdad? Y eso no era agradable del Señor. ¿Por qué? Porque no te permitía ser libre, no te permitía tener una libertad en Cristo Jesús. Y solamente Cristo es el que te ha hecho, ¿verdad? Y me ha hecho libre para la gloria del Señor. Solamente Él es el que nos puede hacer libres, hermano. Entonces nosotros tenemos que permitir que Él haga la obra, esa obra perfecta. Esa obra que Él empezó. Tenemos que hacer tenemos que dejar, hermano, que Él complete la obra. Y no detengas la obra que Él empezó. No la detengas. Amén. Sino que tenemos que proseguir en la carrera. Tenemos que proseguir, tenemos que avanzar. Tenemos que llegar a la meta, ¿verdad? Pero no corriendo, sino como dice Pablo, hay que saber llegar a la meta. No presurosos, sino que sabiendo que el que empezó la buena obra no va a parar, amén, hasta haber completado la obra que empezó en nosotros, amén. Entonces, Hebreos capítulo 11, verso 5 dice, por la fe, Enoc fue arrebatado de esta tierra sin pasar por la muerte. De él se dice que nadie pudo encontrarle, oye, porque Dios le arrebató. Pero la Escritura proclama que
ya antes de ser arrebatado, era agradable a Dios. O sea, cuando yo veo que era agradable a Dios y arrebatado, entonces nos está diciendo que los que son agradables al Señor, entonces el Señor ¿qué va a hacer con ellos? Se los lleva. Se los lleva. Y Cristo viene pronto, hermano, si no lo sabías, y si lo sabías yo te lo recuerdo. Cristo viene pronto y se va a llevar a los agradables, ¿verdad? Porque los agradables que estén muertos en Cristo Jesús van a resucitar. Amén. Y serán entonces llevados al encuentro con el amado. Y los que somos agradables y estemos vivos, entonces vamos a ser transformados y vamos a ir al encuentro allá en los lugares celestes con el amado. La amada tiene que estar preparada. La amada tiene que ser agradable en todo tiempo. La amada tiene que prepararse. La amada tiene que buscar. La amada tiene que buscar agradarle a su amado. Amén. Yo no sé si le dices gloria a Dios, ¿verdad? Pero eso es precioso. Lo que estamos hoy hablando, eso es precioso, eso es único. Yo no sé si dices gloria a Dios, hermano, pero la palabra nos dice de tantas cosas que necesitamos avanzar, de tantas cosas que necesitamos hacer. Amén. Hoy, ¿por qué no decidimos, verdad? Y poder decir, Señor, yo desde hoy quiero ser agradable. Si Enoc estaba ya preparado porque ya era agradable ante los ojos del Señor. Y tenía una recompensa, tenía una bendición de que el Señor se lo iba a llevar. Tú buscas, yo busco en agradarle. Te cuento, el Señor nos va a llevar. El Señor nos va a llevar. El Señor nos va a bendecir. El Señor va a querer que nosotros, hermano, tú ahí que me escuchas, tú que me ves, ¿verdad? Por medio de YouTube, por medio de Twitter, de Facebook, ¿verdad? ¿Tú que me ves ahí? ¿Por qué no hoy renuevas el pacto y te reconcilias? O de repente tú no le conocías a Él. ¿Por qué hoy no aceptas a Cristo en tu corazón? Y vas a entrar a un pacto. Vas a entrar a algo eterno, algo donde tú vas a buscar, porque entonces el Señor te va a empezar a ver de un ángulo diferente y te va a empezar a ver con agrado. Porque tú vas a empezar a caminar, tú vas a empezar a desarrollarte, tú vas a empezar a ver las cosas de otro ángulo, así como el Señor te va a ver de otro ángulo, hermano. Amén. Entonces, ¿por qué no hoy hacemos eso? ¿Por qué no hoy no le decimos, Señor, yo quiero ser agradable? ¿Por qué no le dices eso, hermano? ¿Por qué no le decimos? Amén. Acompáñame, vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser agradable. Yo anhelo ser agradable para ti. Señor, aunque mucho esté en mi contra, yo quiero ser agradable. Recuérdate, cuando tú estés agradando, siempre va a querer levantarse alguien para quitarte o la paz, o va a querer estorbar para que tú dejes de agradar al Señor. Amén. Hoy en esta hora, vamos a orarle al Señor, ¿te parece? Orémosle y digámosle, Señor, en esta hora yo quiero agradarte. Señor, yo en esta hora quiero empezar a ser agradable para ti. Amén. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Gracias, papito lindo. Gracias por estas personas que nos ven, que nos escuchan. En el nombre de Jesús yo quiero, Señor, bendecir a cada uno de ellos. Aquel que se está reconciliando, Padre. Aquel que de alguna manera está recibiendo la palabra y quiere empezar desde hoy ser agradable para ti.
Hoy, Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Hoy que se levante, Señor, y que sea, Señor, fortalecido por tu Santo Espíritu, Padre. Aquel que está aceptando a Cristo, Señor, hoy que repita estas palabras: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Inscríbeme, Señor, es en el nombre, mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Señor, yo era un desagradable, un desagradecido delante de tus ojos. Hoy en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que me perdones, que perdones toda mi iniquidad en el nombre de Jesús. Y recíbeme, Señor, recíbeme. Yo quiero ser tu hijo en el nombre de Jesús. Señor, yo voy a bendecir también, Señor, a la iglesia que tú me permites cubrir. Señor, yo bendigo a mis hermanos, bendigo a las familias, bendigo a esas familias tan preciosas, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada uno de ellos, Padre, que sean familias agradables, que sean casas, Señor, que sean agradables a tus ojos, Señor. Donde sea, Señor, un espíritu de orden primeramente, para que puedan, Señor, agradar, Señor, a todos aquellos que quieran agradarte, Padre. En el nombre de Jesús, que haya un espíritu de orden, Padre, para poder agradarte, papito lindo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te lo suplico, papito lindo. Mi Señor, te lo suplico en esta hora. Señor, por favor, restaura al que tiene que ser restaurado. Restaura, papito lindo, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, en esta hora, Señor, yo bendigo, Señor, a tu pueblo. Yo bendigo, Señor, cada casa, Señor. Yo bendigo, Señor, hasta donde, Señor, llegue, Señor, esta señal, Señor, aquellos que nos ven, Señor, fuera inclusive de nuestro país, Guatemala, Padre. En el nombre de Jesús, fuera también inclusive de la ciudad de Guatemala, en los departamentos, Señor, en los municipios, Padre. Por favor, Señor, que hayan casas que sean agradables ante tus ojos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy te pedimos que nos auxilies, Padre. Hoy te pido, Señor, que nos bendigas, que, Señor, sigas tú, Señor, sosteniendo nuestro hogar. Que sigas, Señor, en el nombre de Jesús, mi Señor amado, cada miembro de cada familia en buscarte, en ser agradable ante tus ojos, papito lindo. Yo te doy gracias, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús, aleluya, amén y amén. Amén, mis hermanos, amigos que también nos puedan estar viendo, ¿verdad? O escuchando. En el nombre de Jesús, hoy pues los bendecimos, ¿verdad? Hay que seguir adelante, ¿verdad? Busque en agradar, busque en ejecutar y hacer bien las cosas. Busque en hacer todo con agrado y tener el trato afable con las demás personas y principalmente con nuestro Padre Celestial. Amén. Así que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Que el Señor les sobreabunde, que les mantenga la provisión que hasta aquí el Señor ha proveído. Amén. Y nos estamos conectando siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor los guarde. Aleluya. Amén y amén.